vamos a ver la cirugía. Les había mencionado en un momento que si les preguntan cuál es el tratamiento más efectivo a largo plazo, es la cirugía, o sea, es el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico tiene un nombre propio. El nombre propio en sí es miotomía de Heller. Entonces, no olviden el nombre propio que tiene este, es miotomía de Heller. El otro nombre es cardiomiotomía de Heller. Cardio por el cardias, ¿ya? Ojo, cardiomiotomía de Heller. Si no mejora tras las dilataciones usualmente, la indicación de cirugía está dada, ¿no? Eso es lo usual, ¿no? Rara vez se hace una esofarectomía. Puede hacerse. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de que la calasia esté sumamente avanzada, hay una falta de relajación, no te responde, tiene un esófago enorme o megaesófago, en ese caso se hace una esofarectomía porque ya no hay manera de hacer una miotomía, todo el esófago está alterado, ¿no? Entonces, en esos casos podría hacerse una esofarectomía, pero la operación inicial principal es la miotomía de Heller. ¿Qué es una miotomía de Heller? Es esto, miren, simplemente ustedes ven la parte del esófago, el estómago, esta es la parte de cardias, ¿no? Y lo que se hace es un corte y se abre simplemente las fibras musculares de la parte cardial. Al momento de cortar se pierde la hipertonicidad que hay, entonces se abre toda esa zona y el paciente puede empezar a deglutir y consumir mejor sus alimentos. ¿Cuál es el efecto adverso que puede haber más frecuentemente con una miotomía Heller? Que después de esto empieza a haber reflujo gastroesofágico ya también. O sea, como ya el cardias que estaba inicialmente muy cerrado no dejaba pasar, has cortado, se queda abierto. Lo siguiente que va a haber es puro reflujo, ¿no? Puede haber reflujo en este caso. Ok. El tratamiento médico suele ser un tratamiento usualmente poco efectivo. Sirve en alguno de los casos nada más. Y lo que se utiliza principalmente son estos antagonistas de canales de calcio, como por ejemplo, ¿quién me da un antagonista de canal de calcio? No precisamente verapamido. Los que se utilizan más son el nifedipino. El nifedipino es lo que más se utiliza y el diltiazem suelen ser utilizados mucho para lo que es acalasia. ¿Ya? Son antagonistas de canales de calcio porque impiden lo que sea la mayor contractilidad en esta zona de la parte muscular. Los nitratos también son muy usados, por ejemplo el dinitrato de isosorbide, que se utiliza básicamente para problemas cardiológicos, ¿no? Eh, ¿Por qué no se utilizan mucho los nitratos? Porque uno de los efectos adversos más frecuentes de los nitratos es la cefalea. El 30% de los pacientes que consumen nitratos tienen cefaleas casi frecuentemente, ¿no? Entonces, la cefalea es una de las cosas de los que se quejan más los pacientes que toman nitratos en sí. Por eso no es muy usado tampoco. Ahora, obviamente, es un problema, ¿no? Porque si tú tienes un paciente y le vas a dar nifedipino, o le vas a dar isosorbide, o le vas a dar diltiazem, va a tener hipotensión porque son medicamentos que se utilizan básicamente como métodos antihipertensivos. Entonces, eso también es un problema para la parte gastroenterológica, ¿no? Por eso no se usa mucho. Ahora, tener en consideración siempre esos detalles. O sea, sí se puede utilizar, sí se puede utilizar. Los nitratos, ¿por qué se utilizan? ¿Cuál es el mecanismo de acción en sí? Recuerdan ustedes que en la parte de fisio también les había mencionado que existen dos o tres componentes o sustancias que aumentan la contracción y dos o tres que relajan, ¿no? Así es. De las dos o tres que relajan está óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Como es óxido nítrico, básicamente son dadores de nitratos, por consiguiente producen relajación de esa zona, ¿no? Es importante eso. La toxina botulínica, ¿no? que muchos conocen como Botox, es algo que se utiliza para calasia, por ejemplo, muy frecuentemente. ¿Cómo se utiliza? Bajo vía endoscópica. Entramos con un endoscopio, se entra hasta la parte del cardias y mediante una aguja de inyectoterapia se empieza a punzar e inyectar toxina botulínica a la parte del cardias y este va a empezar a relajarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la acción de la toxina botulínica? Eso es pregunta de examen, ojo, en básicas. ¿Qué hace? No es ningún antagonista. Grave error.
¿Qué es? ¿Bloqueo de qué? Tampoco, doctor. Ahí es la falla, se dan cuenta. Las respuestas básicamente les van a poner tal y como han respondido ustedes. Es un inhibidor de la liberación de acetilcolina, que no es lo mismo que estar bloqueado en receptor, que no es lo mismo que producir antagonismo de alguna otra forma. Eso es pregunta examen, por eso tengan cuidado con esas afirmaciones que hagan. Es un inhibidor de liberación de acetilcolina, ¿ya? ¿En qué pacientes se hace esto? En los pacientes que rechazan básicamente la cirugía. ¿Por qué? Porque los pacientes que les pones toxina botulínica, si bien es cierto que responden bien durante un tiempo, pasa lo mismo que con el balón. Al tiempo siguiente pasa el efecto y otra vez se vuelve a cerrar, ¿no? Otra vez vuelve a reaparecer el cuadro en la mayoría de los casos, ¿no? Solo mejora la sintomatología entonces a largo plazo. Los stents pueden utilizarse, ¿no? Algunos tratamientos como los stents, pero esto que van a ver acá es algo que no van a encontrar. Esto está en un estudio, pero ya se está haciendo en el mundo usualmente desde hace un par de años, lo que se llama POEM. ¿Qué es el POEM? Es una miotomía endoscópica peroral, es decir, quitándole más chamba a los cirujanos, nosotros endoscópicamente podemos hacer una miotomía, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Simplemente por vía endoscópica. Nos evitamos el corte usual que hay, que hacen los cirujanos y nosotros entramos mediante vía endoscópica. Se hace una entrada a través de la submucosa, se penetra básicamente hasta la parte cardial y lo que se hace es cortar el músculo circular y longitudinal en esta zona. Se hace el corte y básicamente se hace la misma miotomía, pero por la parte interna. Eso es un POEM. Actualmente eso está en mucho estudio. Realmente el procedimiento demora entre hora y 42 horas. Así que está en franca competencia con una miotomía normal, ¿no? La única diferencia en este caso sería que la miotomía da una cicatriz externa y esto no da una cicatriz de este tipo. ¿Tiene complicaciones? Obviamente sí. Puedes haber riesgo de perforar y pasarte por acá si no hay mucha experiencia con todo eso, ¿no? Entonces, todavía está en bastante estudio, pero con los métodos modernos ahora los gastroenterólogos vamos a empezar a hacer mucho más de estas miotomías en el futuro, ¿no? Esto, como les digo, todavía no está en ninguno de sus libros, todavía no va a estar hasta que unos 2 o 3 años tranquilamente, y la mayoría de protocolos, pero ya lo están empezando a utilizar. Acá en el Perú se ha hecho, sí, ya se ha hecho POEMS, sí, y en los países de Europa ya se hace frecuentemente y con muy buenos resultados, ¿no? Muy bien, empecemos a ver entonces si me han entendido todo esto. Creo que ya fácilmente van a empezar a responder estas preguntas de acá. ¿Qué actuación posee la menor utilidad en el tratamiento de la acalasia? Menor utilidad, ¿ah? ¿Cuál es? Ajá, antagonistas del calcio. ¿Ya? ¿Alguien más? Los he agarrado muy fríos, creo, ¿no? ¿O no me han entendido lo que les he dicho? Doctores, una tingencia que les voy a dar siempre. Lean completas las alternativas, no se emocionen por saber. Lean completo todo. Cuando aprendan a leer completas las alternativas y las preguntas, no van a fallar nunca en el examen. Pero lean completo. ¿Alguien ahora ya se dio cuenta? Perdón, doctora. Ándese, doctora. Así es, hay algo que has visto y que no he dicho. Así es. Ahí han visto tratamiento endoscópico y todo el mundo dijo tratamiento endoscópico sí es. En ningún momento les he dicho que se usa argón. ¿El argón para qué se utiliza? El argón se utiliza para cauterización de hemorragias digestivas generalmente. No tiene nada que ver el argón con la parte de acalasia. Absolutamente nada. El argón se utiliza, es un gas noble que se utiliza básicamente como corriente para poder cauterizar vasos sanguíneos para hemorragias digestivas altas o bajas. Pero no se utiliza para nada más. El argón no se utiliza para acalasia. ¿Dilatación neumática se utiliza? Sí, cardiomiotomía, recuerden que es el más efectivo. La inyección de toxina botulínica se utiliza
el tratamiento farmacológico se utiliza, pero el argón no se utiliza, por consiguiente es el menos efectivo de todos esos, o sea, no tiene nada que ver. Respuesta D entonces. Pregunta 3, facilísima. Un insulto a vuestros conocimientos esta pregunta. A ver. Varón de 40 años, 6 meses que presenta dificultad para el pasaje de alimentos. Dice que el alimento se le queda atracado en el pecho y ha bajado de peso y tiene dolor al deglutir. Antecedente 2 episodios de neumonía. Diagnóstico cantado, ¿no? Se dan cuenta que ahí tienen tanto la disfagia como el alimento atracado en el pecho, la baja de peso que les mencioné los síntomas y los dos episodios de neumonía. Si tiene 2 episodios de neumonía es porque ha habido aspiración previamente. Por consiguiente, eso va mucho a lo que es una acalasia esofágica, ¿no? Respecto a la disfagia, a ver, una es cierta. Una de las siguientes es cierta, excepto, ¿no? A ver, ¿qué les parece? ¿El síndrome de Plummer-Vinson cursa con disfagia esofágica inferior? ¿Sí? No saben, no opinan todavía, recién les voy a enseñar. Entonces veamos la siguiente, de repente encuentran algo por ahí. Una disfagia de 1 a 2 horas de evolución acompañada de intensa salivación sugiere impactación de alimento por anillo esofágico. Eso es algo bien común. Los pacientes que tienen después de la ingesta de alimentos, sobre todo los adultos mayores que tienen después de la ingesta de alimentos mucha hipersalivación, generalmente es porque se les ha quedado atracado un cuerpo extraño, que usualmente suele ser un alimento en sí. Eso es recontra común, sí es cierto. En la disfagia motora existe dificultad para el paso de sólidos y líquidos desde el principio. Es una disfagia motora. Sí, doctores, sí existe disfagia para sólidos y para líquidos. La disfagia para líquidos solo en decúbito caracteriza la esclerodermia. Eso todavía no lo han visto, ¿no? Pero vamos a ver que sí es cierto. La presencia de disfagia con disminución del pulso en el brazo derecho es compatible con disfagia ilusoria. Eso es cierto también, ¿no? Es porque simplemente existe un vaso aberrante en este caso que produce compresión, que generalmente es la subclavia que produce compresión en la parte del esófago. Eso se llama disfagia ilusoria. Caso recontra raro, nosotros nunca hemos visto, por ejemplo, una disfagia ilusoria. Acá, ¿qué cosa es falso? ¿El síndrome de Plummer-Vinson cursa con disfagia esofágica inferior? No. El Plummer-Vinson es con disfagia esofágica superior, ¿ya? Es superior. Y ahora les voy a mostrar qué es un Plummer-Vinson. Acá la respuesta falsa es la A. Miren, esto es un Plummer-Vinson. Se caracteriza principalmente por la presencia de estas membranas hipofaringeas, ¿ya? Son membranas hipofaringeas o membranas en la parte de esófago superior. ¿En quiénes da esto? Generalmente pacientes que sean mujeres, gestantes y anemia ferropénica. Esas generalmente son las pacientes que tienen mayor riesgo de tener un síndrome de Plummer-Vinson. ¿El otro nombre? ¿El otro nombre del Plummer-Vinson? ¿Alguien sabe? Síndrome de Patterson-Kelly, ¿ya? Ese síndrome de Patterson-Kelly es el mismo síndrome, ¿ya? Quieren ser más finos, Patterson-Brown-Kelly también le ponen algunos de ellos, ¿no? Pero es Patterson-Kelly o Plummer-Vinson. Entonces no olviden ese detalle. Es una membrana hipofaringea en pacientes que son anémicas y con ferropenia, ¿ya? Generalmente son gestantes y generalmente son mujeres jóvenes. Esto es un síndrome de Plummer-Vinson, miren, esto es una membrana hipofaringea. Usualmente han visto cómo es la luz normal, no todo circular, debería abarcar todo esto, la luz del esófago, pero acá hay una membrana, y esta membrana es una membrana hipofaringea. Ese es un síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly. Pregunta 5. La causa más frecuente de disfagia esofágica motora es... ¿Cuál es? Idiopática. La manera más fácil de salir del paso cuando uno no sabe, ¿no? Pues no, doctores. Lean completas las respuestas, por favor. ¿Por qué se quedan en la B siempre? Hasta la B nomás llegan, ya se aburren, creo, de leer más. Hasta la C nomás les gusta leer y dicen, la D y la E generalmente no son. ¿Cuáles son? Pero claro, o sea, causa más frecuente, doctores,
Cuando yo les he dicho cuál es la causa más frecuente de acalasia, les he dicho que puede ser idiopática porque no se conoce. De acalasia, no les he dicho de disfagia. ¿Ya? Por eso digo, lean completo y lean bien. La causa más frecuente de disfagia esofágica motora es siempre los trastornos motores primarios, pues acalasia, espasmo, tan grandes les han puesto que ya es difícil de equivocarse, ¿no? Es acalasia, espasmo esofágico difuso, cualquiera de ellos, pues son los trastornos motores. Pregunta 6. En la acalasia suele encontrarse lo siguiente, ya, esta ya sí no pueden fallar. ¿Cuál es esta? A ver. Excepto, dice, excepto. Ya sé, no hay ardor retroesternal. Así es, no hay reflujo generalmente, ¿no es cierto? No hay reflujo gastroesofágico, entonces es cierto, ¿no? No debe haber una sensación de ardor retroesternal postprandial. Ausencia de burbuja de aire gástrico en la radiografía de tórax, es cierto, esa es otra característica radiológica que puede haber, la ausencia de la burbuja de aire, recuerden ese detalle también, ¿no? Presión intraesofágica superior a la atmosférica, sí, pues la presión intraesofágica está aumentada en este caso. Sensación de ardor, no hay pirosis, no debería haber entonces, como no hay reflujo, no debería haber ardor retroesternal, ¿no? Contracciones simultáneas y de poca amplitud, puede pasar. Disminución neuronal de los plexos, acá dice mientéricos, por favor, disculpen eso es plexo mientérico, no mesentérico, nadie me ha reclamado, pero es plexo mientérico, ya que era una de las hipótesis más aceptadas. Pero acá la respuesta es la C, ¿no? Pregunta 7. Un patrón de manometría esofágica que muestra aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior junto a una disminución o ausencia de su relajación y la deglución. ¿Sugiere qué? Ya que estamos hablando de acalasia, será acalasia. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las dos características que tiene la acalasia manométricas, ¿ya? Aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior y disminución y ausencia de relajación en la deglución. No vuelvan a olvidarse de eso, ¿ya? Acalasia, entonces. Pregunta 8. ¿Cuál es de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo? ¿Cuál es? A ver, ¿qué me van a contestar ahora? ¿Cuál es? Esofagomiotomía. Les he dicho que la cirugía a largo plazo definitivamente es lo que da mejor resultados. Eso ya lo saben muy bien. Ya saben la esofagomiotomía de Heller. Muy bien. Veo que ya saben bastante de acalasia. Ahora vamos a empezar a a tratar de compararlo un poquito con lo que es el otro trastorno motor, que es el espasmo esofágico difuso. En este caso, el trastorno de espasmo esofágico difuso es igual que en la acalasia, un trastorno de musculatura lisa. Pero como es de musculatura lisa en general, porque la acalasia es básicamente del esfínter esofágico inferior, en este caso vamos a hablar de qué porción del esófago, si es de la musculatura lisa afectada. Los 2/3 inferiores. Entonces, los 2/3 inferiores del esófago se van a afectar. Así que lo mismo va a pasar en la esclerodermia. Sin embargo, esto es de la musculatura lisa de los 2/3 inferiores del esófago. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo típico en la acalasia es ausencia de peristaltismo. Lo típico, esa es la acalasia clásica. Ausencia de peristaltismo y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. En este caso, hay contracciones espontáneas, simultáneas, amplias y duraderas. Es decir, el esófago se contrae de esta manera. ¿De acuerdo? Esa es la forma de que tiene un espasmo esofágico difuso. El nombre es muy fácil para diferenciarlo del otro. Si es espasmo esofágico y es difuso, tiene contracciones amplias, simultáneas, duraderas. ¿Ya? Etiología, vamos a lo mismo de lo anterior, recordemos que solo existen hipótesis, entonces la etiología sigue siendo desconocida. Usualmente puede asociarse a todo esto que ven. Ojo, en acalasia no hay reflujo, ¿de acuerdo? En espasmo esofágico puede asociarse a reflujo, eso no quiere decir que siempre haya, pero puede asociarse a reflujo. Esa es una de las grandes diferencias que existen entre ambas. Clínicamente, si ustedes le preguntan cuál es la causa más, o sea, cuáles son los síntomas más frecuentes, acá sí los pacientes tienen disfagia, pero lo más frecuente es que tengan dolor torácico. ¿Por qué? Porque las contracciones son muy fuertes, muy vigorosas y son muy,
muy duraderas. Entonces, usualmente hay dolor retroesternal, pero la disfagia no es tan marcada como en el caso de la calasia, pero sí existe también, ¿de acuerdo? Les he mencionado en un momento que existe relación con el reflujo, pero usualmente tampoco hay regurgitación ni pirosis. Usualmente no hay regurgitación ni pirosis. ¿Por qué? Recuerden que en la calasia sí hay regurgitación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior está cerrado. Acá no hay regurgitación y pirosis porque el problema no está en el esfínter esofágico inferior, está en los 2/3 inferiores del esófago. Por consiguiente, la clínica va a depender de qué tan indemne está el esfínter esofágico inferior, que usualmente tiene una tonicidad normal. Entonces, es un tono normal el que tiene el esfínter esofágico inferior. Por consiguiente, si el paciente es un paciente que nunca ha tenido ningún problema esofágico, ni va a tener regurgitación ni va a tener pirosis. Eso es lo usual, a no ser que se asocie con reflujo, a no ser que se asocie con esto. Lo típico es esto. Hay variabilidades. Les he dicho que en un momento puede haber variabilidades y como factor confusor les pueden poner algunas cosas. Entonces, el reflujo para espasmo esofágico difuso no es algo que deban de tomar ustedes mucho en consideración, a diferencia de lo que sí pasa con la calasia, donde no debe haber, ¿ya? De ninguna manera. Diagnóstico, igualito que en la calasia. Ustedes han entendido lo que es la calasia, se hace el mismo orden. Se hace un esofagograma con vario, se hace una endoscopía siempre para descartar otro tipo de lesiones y al final se hace una manometría esofágica. ¿Ya? Y se hace una manometría. ¿Cuál es el gold estándar? Sigue siendo la manometría esofágica. Miren lo que aparece en una radiografía de esófago. Aparece esta imagen, bien típica. Parece un sacacorchos, ¿no? Eso es lo que llamamos esófago en sacacorchos. Ese es el esófago en sacacorchos. Hay una diferencia notable y abismal con lo que es una calasia en este caso. ¿Por qué? Porque las contracciones son amplias, son simultáneas y son duraderas. Esa es la diferencia fundamental. Manométricamente, ¿qué es lo primero que tienen que aprender a diferenciar de una calasia? Recuerden que la calasia tiene dos características que son importantes y no las deben de olvidar nunca. Uno, ya, las dos características que tiene la calasia son, uno, falta de relajación del esfínter esofágico inferior, uno, y ausencia de contracciones del cuerpo esofágico. Esas son las dos características. Acá, el esfínter esofágico inferior tiene un tono normal. Es decir, es normotónico, en el otro es hipertónico. Las contracciones, que usualmente en la calasia no hay contracciones poderosas, son contracciones muy débiles. Acá las contracciones son en más del 20% de las degluciones, es decir, son amplias, son simultáneas, son duraderas. Por eso da la forma de sacacorchos. Esa es la otra diferencia, ¿no? Generalmente comienzan en el tercio inferior y a veces la manometría también puede ser normal. A veces puede pasar en algunos de los casos que suele ser normal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy semejante a lo que ustedes han visto en la calasia porque son trastornos de musculatura lisa. ¿Se utiliza calcio antagonista? Sí. ¿Se utiliza diltiazem? Sí. ¿Se utiliza isorbide? Sí. ¿Se puede utilizar el tratamiento farmacológico? ¿Se puede hacer miotomía? Sí. Cuidado que cometan el error de poner miotomía de Heller. Acá ya no es una miotomía de Heller porque recuerden que la alteración son de los 2/3 inferiores del esófago. Entonces es una miotomía nada más, una miotomía en general, no tiene un nombre propio. La miotomía de Heller es una cardiomiotomía, es de la parte distal generalmente. ¿Ya? Entonces la miotomía en sí es porque hay corte de músculo, pero se hace miotomías en estos pacientes también. Pregunta 9, a ver, si han entendido lo que es espasmo esofágico difuso. ¿Cuál es falsa? ¿Se acompaña de dolor retroesternal? Les he dicho que sí, eso es lo típico, ¿no? En la manometría esofágica pueden visualizarse contracciones repetitivas simultáneas en el tercio inferior del esófago, pues sí. ¿Existe hipertonía del esfínter esofágico? No, es normotónico, ¿no es cierto? Esa es la respuesta falsa. Los anticolinérgicos tienen un efecto terapéutico limitado, es cierto, y se desencadenan con cuadros de dolor por ingesta de alimentos fríos. Eso no se los he mencionado, pero sí puede ocurrir, es cierto eso. Entonces acá la respuesta es la C. Pregunta 10. Esta es una pregunta precisamente de un examen y es repetida porque tiene básicamente los mismos componentes de una pregunta anterior que se ha hecho. 40 años, natural de Arequipa.
Hace 6 meses, dificultad para el pasaje de alimentos. El alimento se le queda atracado, ha bajado de peso y los 2 episodios de neumonía. Y tal y cual como les he mencionado, y es una pregunta de un examen de ENAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta? Fácil, ¿no? No tiene mayor duda, es una calasia esofágica. Ok, ya hemos terminado con lo que son trastornos motores. Vamos a ver la parte de esofagitis cáustica. La esofagitis cáustica digamos, una causa de consulta bastante frecuente en algunos hospitales, no en todos. Suele ser muy común porque aquellas personas que intentan suicidarse, matarse después de algún desengaño amoroso o de alguna no ingresan a su examen y piensan matarse con algo. Una de las alternativas es, por ejemplo, usar cáusticos. Háganlo bien porque las consecuencias son fatales si es que no lo hacen de una manera adecuada. Usualmente, si ustedes ven las causas de esofagitis cáustica, o sea, las formas no etiológicas suelen ser accidentales o suicidas. Si les preguntan cuál es más frecuente, ¿cuál es? La suicida, más que la accidental. La suicida es lo típico, ¿no? Y lo típico que van a encontrar es una mujer que intenta suicidarse con algún tipo de cáustico. Típicamente utilizan ácido, utilizan lejía en la parte de álcalis, por ejemplo. Pero lo hacen a veces mal, pues, y la consecuencia, pues, es fatal, porque agarran y ponen un poquito de lejía en el vaso, luego aumentan 1 litro de Coca-Cola y creen que con eso pueden morir de alguna manera. Y no es cierto, pues, porque eso depende mucho de la concentración que pueda tener en este caso, la dilución del cáustico, ¿no? En cambio, la parte accidental es muy frecuente que encuentren el paciente en estado de ebriedad, ¿no? Llega zampao, ha celebrado su ingreso a la residencia o al ENAM, llega feliz, mamá ingresé, se chupó toda la noche, tiene sed, entra rampando a la cocina, no llega a la parte de la cena, abre de abajo, encuentra Inca Kola y toma. Y no es Inca Kola, sino es la lejía que la mamá o el hermano o quien sea guardó. Y usualmente es lo más común que se tomen la lejía accidentalmente. Los niños tienen mucha ingesta de ácido y de álcalis por forma accidental, lo mismo, por poner, digamos, estos componentes en botellas de gaseosa. Los niños toman, ¿no? En un momento, no huelen y se lo toman de pico. Suele pasar muy frecuentemente eso. Entonces son las causas más accidentales más frecuentes, ¿no? Generalmente el desconocimiento o la confusión en uno de los casos. Aunque huele realmente, pero si estás ebrio no te das cuenta. Y los niños generalmente todo se meten a la boca, así que es un problema. Usualmente, cuando uno tiene ingesta de cáusticos, usualmente suele ser ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico es caro, así que no traten de suicidarse con ácido sulfúrico. Y en los álcalis, igualmente, o sea, se usa lejía, eso lo encuentran en cualquier producto acá. El amoníaco es carísimo, así que tampoco se pretende. Eso es uno para clase media y el otro es para clase alta, entonces. La diferencia que tienen que aprender en lo que es esofagitis cáustica es básicamente cuál es más severo, qué tipo de necrosis produce cada uno de ellos. Los álcalis usualmente producen lo que ven acá, una necrosis por licuefacción, ¿no? Eso es lo que se ve, una necrosis por licuefacción. En cambio, los ácidos producen una necrosis por coagulación. Esa es la diferencia que tienen que saber, por favor, para términos del examen, ¿de acuerdo? Usualmente la necrosis por licuefacción suele ser más severa porque penetra más las paredes en sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es más severo en sí? ¿El consumo de álcalis o el consumo de ácidos? A diferencia de lo que muchos piensan, sí es el álcali, es el más severo, el que más secuelas trae, porque es transmural generalmente, ¿no? Usualmente tiene una fase aguda, ¿no? De 4 días aproximadamente, hay una fase subaguda y la cicatrización aparece a partir de la tercera, cuarta semana. Y realmente las consecuencias que tiene una ingesta posterior es bien, bien seria, ¿no? O sea, si realmente la persona no llegó a suicidarse o no llegó a morirse con el consumo de álcalis, la secuela es peor en vida.
¿Por qué? Porque la paciente empieza a tener disfagia, porque empieza a cicatrizar todo de una manera muy irregular y hay una estenosis de todo lo que en ese caso hubo necrosis por liquefacción. Entonces la paciente o el paciente toda su vida va a estar en dilataciones esofágicas y ya no va a comer como siempre. ¿Puede darle cáncer? Sí, puede darle cáncer en algún momento. Si le da cáncer, necesariamente tiene que haber una esofaectomía y todo eso, o puede fallecer por el mismo cáncer. Realmente la consecuencia final en vida es mucho peor si la necrosis ha sido bien severa. Usualmente y teóricamente e históricamente, la parte más afectada cuando uno consume álcalis es el esófago. Y usualmente la parte más afectada cuando uno consume ácidos es el estómago. ¿Ya? Porque el ácido demora un poquito más en quemar definitivamente. Por consiguiente pasa el esófago y en el estómago es donde se produce la mayor cantidad de necrosis por coagulación. Eso es históricamente y teóricamente, ¿no? Faltan hacer más estudios al respecto. Entonces ya saben que las capas profundas en los ácidos se afectan mucho menos, por consiguiente es más severo la esofagitis por álcalis. Los síntomas típicos pueden ser estos, ¿no? Puede haber dolor torácico, puede haber enfisema subcutáneo. Cuando hay enfisema subcutáneo es que sí existe perforación en alguno de los casos, entonces puede pasar eso, ¿no? Puede haber shock, obviamente, si la perforación es mayor, pero esto es algo que es bien común. Hay disnea, ¿no? Puede haber ronquera cuando se quema prácticamente las cuerdas vocales en este caso. Hay estridor también por quemadura adyacente de la zona traqueal, y hay hipersalivación, lo típico, se queman la boca y se queman la parte de la garganta y empiezan a salivar terriblemente porque tampoco pueden deglutir bien la saliva en sí. Hay hipersalivación. Esta es una clasificación que no la he visto en ningún examen, es cierto, pero me interesa que la sepan porque es básicamente utilizado para el manejo final de la esofagitis cáustica. Esta se llama clasificación de Sargar, con Z, Sargar. La clasificación de Sargar divide prácticamente en 3 grados, ¿no? El grado 0 es la mucosa normal, ese intento infructuoso por morir de alguna manera por decepción. O sea, simplemente se quemaron mal, nada más. La mucosa está normal y el paciente se va de alta inmediatamente. El grado 1 es edema, nada más, un poquito de eritema o hiperemia que llamamos en sí. El grado 2A y el 2B ya presentan algunas características, ¿no? Friabilidad, hemorragia, erosiones, ampollas. El 2B ya empiezan a tener ulceraciones profundas y en el grado 3 ya hay áreas de necrosis y ulceración en sí. La necrosis es extensa en el grado 3B. Como les dije en un momento, esta es una clasificación endoscópica, por consiguiente es un poco difícil de que les pregunten a ustedes, ¿ya? De repente todos los grados. De todas maneras, ténganlo en consideración porque me parece importante que lo sepan para saber cómo se da de alta a un paciente que tenga esofagitis cáustica, que cualquiera de ustedes puede tenerlo en algún momento. ¿Cómo se complica? Básicamente la estenosis, no olviden, la estenosis es fatal en estos pacientes, ¿no? Puede haber perforación, hemorragias y puede haber neoplasias a largo plazo también, pero estenosis es lo más frecuente, entonces esa es el acápite que deben de saber para este tipo de preguntas, ¿no? La complicación más frecuente de la esofagitis cáustica es la estenosis. Y esto es de acuerdo a la clasificación de Sargar, ¿qué cosa es lo que se debe hacer? Si tienen una ingesta de cáustico, obviamente tienen que tomarle una radiografía de tórax y de abdomen, siempre, para ver que no haya perforaciones antes de. Se puede hacer una endoscopía precoz. Si no hacen la endoscopía en las primeras 12 o 24 horas, ya no la hagan después, ¿no? O sea, no se debe haber después. ¿Por qué? Porque recuerden que el álcali usualmente tiene el inicio de acción en la fase subaguda a partir del tercer, cuarto día. Y en ese momento que empieza a quemar, si ustedes entran con un endoscopio, perforan todo. Entonces, la lesión es mucho mayor. Se tiene que entrar de inmediatamente o bien muy demorado, ¿no? O sea, después de muchos días para ver ya la consecuencia. Ahí es donde se ve la clasificación de Sargar. Si es grado 0, a su casa de nuevo y que intente otro método más efectivo. Se encuentra el grado 1 o grado 2, ya te probamos simplemente tolerancia, se le empieza a probar tolerancia a líquidos al paciente. Si te tolera muy bien, se va de alta. Obviamente previa interconsulta a psiquiatría, si es que definitivamente eso tiene que pasar. En el grado 2B y 3, obviamente el paciente ya tiene que tener una alimentación de otro tipo, ¿no? A veces ya tienen que entrar por sondas o a veces
Si la lesión es muy, muy marcada, existe mucha necrosis, el paciente va a tener que alimentarse por gastrostomía, es decir, tienen que hacer un orificio simplemente gástrico o bien yeyunal, porque a veces se quema el estómago más, ¿no? Entonces la alimentación ya tendría que ser sumamente diferente. Entonces, mucha atención con todo eso. No es necesario usar corticoides, no se usa antibióticos ni antisecretores, no se usa nada de eso. O sea, no sirve simplemente para eso. Respecto a la esofagitis cáustica, a ver,